Buenas tardes, muchachos, ¿se escucha? Buenas tardes. A lo mejor necesitamos micrófono, ¿se escucha? Sí. Bienvenidos todos ustedes, me da muchísimo gusto ver la biblioteca llena y más que meter a mis alumnos que ya no tienen espacio. El motivo, ¿no se oye? No. Bueno, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. ¿Están viendo loco? Se pasan. Bueno, ¿ahora sí se escucha? No. ¿Pero qué tal mi voz? ¿Se escucha? Eso, ¿verdad? Bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la poeta Xiomara España Muñoz, es de Ecuador. Ella es egresada de la carrera de Literatura y Español, primer premio en Poesía Universitaria en la Universidad de Guayaquil, finalista en el concurso de cuentos de José Luis Borges. Ha publicado concupiscencia, poemario, antología poética, antología del humor y ha publicado múltiples diarios y revistas. Es miembro fundadora del grupo literario Reverso. Se desempeña como capacitadora cultural comunitaria en la Subsecretaría de Cultura, Región Litoral y Galápagos. Dirige una revista en blog, Reverso. Es editora cultural del periódico El Emigrante. Es de distribución europea. Y ha participado y organizado diferentes encuentros poéticos y literarios. La poesía de Xiomara España es una confesión desenfadada. Es un verbo que se vuelca en el fondo de las palabras y que no deja espacio para la transpiración de más sensaciones. Los apetitos de la poeta buscan en su trabajo libertad de expresión y libertad de forma. Xiomara indaga por la voz poética que en ella habita y se deja llevar por su equilibrada entonación. Ese ritmo que envuelve al continente del poema. Es una voz torrencial, nueva y firme, y ya figura entre los nuevos nombres de los poetas del Ecuador. Vamos dando un abrazo. Cosa por ahí que tenga también como un tono marquetero para que pueda vender, ¿no? Entonces, creo que los escritores de poesía le apuntamos más a las editoriales independientes, que son las que publican. De hecho, México tiene una gran cantidad de editoriales independientes. Y entonces, no apuntar a las grandes casas editoriales con su criterio comercial, sino a las pequeñas editoriales con su criterio más humanista. Ese creo que es el camino de la poesía y seguirá siendo. Y qué bien que sea así. Qué bien que no sea tan manoseada y qué bien que la poesía solamente llegue a las almas sensibles. Me parece eso es lo mejor. ¿Nacionalidad ha influenciado su poesía? Creo que no. Creo que no tengo una poesía identitaria en mi país, ¿no? Porque si fuese así, nuestra identidad también va con el quichua, nuestra lengua aborigen, más con la parte andina que nos caracteriza. Yo creo que no, es como otra visión de la poesía. A ver, perdón. Hay una pregunta acá y luego voy para allá. Va. Bueno, ¿tuvo algún escritor que le influenció a llegar tan lejos? No sé, que haya sido por así decirlo, su modelo. Modelo que me inspiró. Bueno, venía conversando con el amigo que me trajo de Sabines, que me gusta muchísimo. Y bueno, el primer libro que leí fue un libro de Calderón de la Barca, La vida es un sueño, que me lo regalaron a los 9 años. Que también es poesía, pero poesía muy barroca, y que no lo entendía en esa época, y que lo leía por leerlo, y que luego ya con el tiempo lo valoré en su real dimensión, pero me gustaba mucho la imagen que tenía el libro. Yo soy muy visual, entonces me gustaba mucho la imagen que era un hombre rompiendo unas cadenas. Entonces esa imagen me transportaba mucho, y fue el primer referente literario que tuve. Pero en cuanto a poesía, pues hay tal cantidad de escritores, tal cantidad de poetas que me gustan mucho, empezando desde ese poeta magnífico de ustedes, Nezahualcóyotl, que es un filósofo espectacular, absolutamente vigente para la época. Creo que pasarán los siglos o pasarán los tiempos y seguirá absolutamente contemporáneo. La poesía de Sor Juana, esta que acusa a los hombres necios, y entonces me influenció muchísimo. Nosotros tenemos, de hecho, la cátedra de literatura que yo manejo tiene muchos poetas y escritores mexicanos.
entre ellas ese feminismo puro de Sor Juana. Lo manejamos mucho también, lo manejo mucho en mi cátedra porque me interesa. Y entonces, bueno, podría decir una gran cantidad de nombres, pero sobre todo creo que a partir de Calderón de la Barca empieza mi trajinar poético. Perdón, la pregunta de este lado. ¿Tiene algún autor mexicano favorito? Sor Juana, indudablemente. Me he percatado a lo largo de los años que uno como joven, la mayoría de los jóvenes tiende a rebelarse ante lo que más les exigen. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que ahorita está en el Politécnico que su mamá no le daba de comer si no hacía la tarea. No empezaba a preparar la comida si no hacía la tarea, y una vez no le compró una bicicleta porque sacó un 9. Y en la secundaria se rebeló totalmente contra eso y empezó a reprobar materias. O yo, por ejemplo, que por el modo en el que me lo exige mi madre, me rebelo ante la idea de hacer qué hacer, detesto hacer qué hacer. O también ante la idea de ser femenina, detesto ser femenina por cómo me lo han exigido mis padres. ¿Por qué no pasó lo mismo con usted? Fíjate que no sé. No sé. Oye, vas a querer amar, lavar los trastes. Y vas a querer... No sé, porque se me hacía tan natural y no tenía problema. Mira, hay una cosa que algún momento alguien que estaba haciendo una pequeña filmación de mi biografía me decía, pero no, tuviste una madre muy inquisidora, porque yo me levantaba ella a 3 o 4 de la madrugada a que memorizara discursos o presentaciones de oratoria. Me levantaba muy temprano. Y entonces para una niña de 7 u 8 años, es una cosa medio fuerte, ¿no? Hasta cruel podría decirse. Pero para mí fue una cosa muy natural, te digo. Lo veía como algo natural, ¿sabes por qué? Porque me gustaba. Entonces ese es el kit del asunto, o sea, de repente estaba ya en mí, me gustaba. Entonces yo creo que sí hay que luchar contra aquello que vaya en contra de tus creencias y en contra de tus decisiones, definiciones, etc. Si no quieres vestirte como señorita, pues es absolutamente respetable y debes pelear por eso. Hay que pelear por eso porque también forma parte de la identidad de uno. Y bueno, lo del quehacer sí creería que debería apoyar. Pero lo otro, pues hay que ser consecuente con el discurso. Peregrinar lo que uno quiere es hacerlo también. Entonces, si quiero hacer tal cual cosa, lo hago, pero no como forma de rebelión. Tal vez no como forma de rebelarme ante algo, sino por creer en que eso esté bien o esté mal. No sé, espero que era muy interesante tu pregunta. No sé si llenó tus expectativas. ¿Cómo fue su etapa después de su primera publicación? A lo que me refiero, ¿cómo vivió lo que vino después de publicar un libro? Porque me imagino que fue criticada, que fue juzgada, o que fue incluso condenada. Más bien, o lo contrario, pues sería respetada. Sino que quiero saber cómo fue su etapa en ese momento, o sea, qué sentía en ese momento, qué fue lo que más le dolía, pero qué fue lo que la impulsó a seguir adelante, seguir escribiendo, seguir con la poesía. Bueno, creo que lo más complicado a veces es bueno, quiero decir que no quiero servir de modelo, pero es complicado porque en algún momento se fraccionan las relaciones. En mi caso, estaba casada y era muy difícil. Era muy difícil porque la persona con la que estaba casada no compartía mi misma visión. Por eso digo, yo también me casé muy joven y me demoré mucho tiempo en publicar. Fueron una de las razones, ¿no? Las taras también que te pone las relaciones matrimoniales, etc. Pero finalmente me liberé de todo eso y fui consecuente con lo que yo quería. Y lo que yo quería siempre fue vivir por y para la literatura. Vivo de la literatura porque soy profesora de literatura y de eso vivo, y vivo para la literatura porque el resto del tiempo lo dedico a la escritura. Entonces fue muy difícil,
fue muy difícil porque luego que viene la publicación de un libro y de repente le interesa a ciertas editoriales o te invitan y viajas, es complicado. Es complicado que la otra persona que comparte la vida contigo acepte toda esa vorágine de situaciones que se van dando paulatinamente, de andar de viaje en viaje, de ciudad en ciudad, etcétera, un poco descuidar lo que se cree que es el sistema en el que te mueves y entonces estás rompiendo lo que tenías. Pero hay que tomar alguna decisión en algún momento. Yo tomé la decisión y me incliné 100% por la literatura y aquí estoy. A los que nos gusta escribir, ¿qué hiciste tú para sobresalir o para que se dieran cuenta pues, de que existías dentro de la literatura? Bueno, el primer consejo que yo le puedo dar a cualquier escritor joven, y sobre todo creo que ahora tenemos mucha prisa por publicar. Y los chicos jóvenes tienen prisa por publicar en mi país, no sé si será aquí, pero en mi país los chicos tienen una desesperación por salir y que se les haga entrevistas y que salgan en los medios y enseñar, este es mi libro. Y no hay lectura tras eso. No hay algo que avale ese trabajo. Y creo que lo único que puede avalar y puede hacer una real repercusión en lo que tú vas a expresar es la lectura. Entonces hay que leer mucho, hay que conocer. De lo contrario no puedes tener un discurso que sustente tu voz poética. Hay que leer y no solamente hay que leer los autores de su país, hay que leer fuera, hay que dejarse volar un poco, hay que buscar a los autores. Ahora me acabo de comprar un libro de poesía israelí que no conocía, no conozco porque no hay muchas traducciones, en mi país no hay muchas traducciones de poetas de fuera, pero entonces hay que conocer y hay que leer también, no para dejarse influenciar, sino para conocer y para ver que hay otras perspectivas, otras miradas de la poesía o de la narrativa o del teatro o del cine, etcétera. ¿Qué autores ecuatorianos nos recomiendan? Bueno, Ecuador es un país de algún día yo decía que hay más poetas que nada en el Ecuador, hay una gran cantidad de poetas, pero hay gran cantidad de buenos poetas también. Uno de los poetas más representativos, un poeta nacional, se llama Medardo Ángel Silva, que es muy representativo porque es parte de una generación que se llamó la generación decapitada. Fueron poetas modernistas que todos acabaron suicidándose, y no hablo de que el suicidio sea el valor agregado de su poesía, sino el trabajo que dejaron, y fueron totalmente consecuentes con lo que escribía. Y su obra, sobre todo la obra de Medardo Ángel Silva, ha sido llevada al Pentagrama Nacional, a la música. De hecho, el pasillo tiene casi todas las letras de los pasillos, o casi todos sus poemas han sido convertidos en música. Es un gran poeta. De ahí también tenemos a César Dávila Andrade, que también es otro de los grandes poetas ecuatorianos, David Ledesma Vázquez, y bueno, Jorge Enrique Adún, que acaba de morir hace poco, también un gran poeta ecuatoriano. Atrás, sí. Sí. ¿Cuál cree usted que es un tema fuerte para escribir? Un tema fuerte para escribir. ¿En general o mi tema? Bueno, no tiene límites la escritura. Ah, el mío. ¿Cuál sería su corriente? Porque dice, ¿qué es lo que prefiere? ¿Lo romántico, lo político? ¿Cuál es el de ustedes? Bueno, Su tema, me gusta mucho trabajar con el tema femenino. Me gusta mucho trabajar con ese tema porque lo siento lógicamente parte de mí, pero también que hace falta levantar la voz. Hace falta levantar la voz, y qué mejor manera que hacerlo a través de la poesía, porque ya creo que durante mucho tiempo hemos escuchado que otros géneros alcen la voz para las mujeres, cuando debemos ser las mujeres mismas quienes levantemos la voz y quienes digamos, así quiero, estos somos, así nos evidenciamos, así quiero que nos conozcan. Entonces, desde todos los ángulos me gusta trabajar, aunque el tema amatorio también me interesa mucho trabajarlo, pero también me gusta mucho jugar con la poesía. Me gusta mucho imaginarme
mundos. De hecho, el poemario que presentaré esta noche aquí dentro de la feria es una recreación de la obra de Thomas Mann que se llama Construcción de los sombreros encarnados, que es una alusión a Muerte en Venecia de Thomas Mann. Y también he trabajado la obra de Lolita de Vladimir Nabokov. Me gusta mucho, tengo un poemario que se llama El regreso de Lolita, y también tomando personajes femeninos, y en el caso de Thomas Mann tomando un personaje masculino y hablando desde una voz masculina. Y entonces, bueno, creo que no tiene límites la poesía, pero mi tema siempre se orientará hacia la poesía de género y de género femenino. Bueno, en su carrera como escritora, ¿usted siente que ha sido como atacada, no sé, guiada por algunos otros poetas? Qué interesante. Y bueno, creo que en todos lados se cuecen habas, se dice en mi país, y creo que eso es parte del aprendizaje también, parte del crecimiento, porque de repente si tú vas a un lugar y no invitaron a otra persona, entonces te atacan por eso, pero regularmente trato de tener una vida alejada de los escenarios. O sea, voy, leo, si me invitan, pero no trato de no hacer mayor vida social, justamente para que no haya este tipo de problemas, porque creo que la premisa del poeta es que también debe ser un buen ser humano. No podría ser de otra manera. El poeta también debe ser buena persona. A ver, atrás. Actualmente, ¿qué proyectos literarios se encuentran? Estoy escribiendo un poemario, terminando lo que se llama Parte de Mar para Gorriones, un poemario que da cuentas de múltiples visitas que he hecho a Cuba. Y entonces me gusta mucho el hecho de trabajar con el mar, el tema del mar y con el tema de los pájaros típicos de Cuba, que son los gorriones. Entonces se llama Parte de Mar para Gorriones, ese es uno de mis proyectos más cercanos. Existe mucha controversia y opiniones encontradas sobre su literatura. ¿Cómo describiría usted su obras literarias? ¿Cómo describiría mis propias obras literarias? ¿Cómo? Que existen controversias sobre la obra de ella, entonces ella cómo define su obra por las controversias que ha generado. Bueno, la controversia siempre viene desde el tema que les planteé al principio, ¿no? Desde este poema que les leí. Entonces, yo creo que me lo tomo con absoluta tranquilidad. No me preocupan esos cantos sireneros desde ningún punto de vista. O sea, cada quien tiene su percepción de mi obra y está caminando sola, y yo no la empujo, no necesito empujarla, creo que solita toma su propio andarivel, pero no me quita el sol, realmente. Déjalos que hablen, Déjalos que ladren, Sancho. Yo siento muchísima curiosidad sobre esto y no sé de qué vaya a pecar, pero ¿qué poema la describiría usted? ¿Qué poema describe hacia Mar? Te lo respondo con la lectura. Este poema se llama Génesis. Que no se diga jamás se lo intentó. Que no rodé por el camino, que no tropecé y caí mientras dormía. Que no se diga locura transitoria para decir amor, sexo para pasión, furia para celo y a la distancia olvido. Que no se diga aquí no se fraguó el fuego, el delito consumado, sábanas mojadas, mentiras escabrosas, lucidez y miedo. Que no se diga de esta agua no bebí, en esta tierra no viví, en esta cama no soplaron huracanes y volaron como cartas los espejos. Que no se superlativice el beso y no se conjugue el verbo amar, y que se diga beso en la exacta dimensión de la palabra. Que se fusione cada sílaba en su acento como un cuento interminable, como un desplegar de leves alas. Que cada consonante caiga ante el deseo de las palabras, sea grave el sonido en los abrazos y diestros los fonemas con su luz difuminada. Que no se diga siempre, equivocada estaba,
que no se diga su cuerpo acurrucó contra su espalda, que no arrancó gemidos de su boca, que no luchó contra su pecho, que no mintió, que no digirió una a una sus palabras, que no se diga probó de 1000 venenos, que no se diga atroz para decir ternura, y no se diga jamás tormenta y fuego, y entre fuegos besos, y entre besos celos, porque fui nieve y serpiente, mujer y viento, y después de viento arado, y después de arado, tierra y su simiente. Que no se diga nunca, se fue sin intentarlo, porque caí 1000 veces ante el hondo transitar de las palabras. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Por ahí vi una manita más. ¿Alguien más? Joven. ¿Cuál fue tu objetivo principal al comenzar a escribir? O sea, simplemente expresarte, comunicar un mensaje, ser un símbolo. ¿Cuál fue tu objetivo principal? Fíjate que no tuve nunca ningún objetivo. De hecho, muchos de mis poemarios que tenían agenda se quedaron por ahí en el aire y no los atesoraba, no los cuidaba, porque pensaba que, o sea, solo escribía para mí al principio, porque pensaba que no tenía mayor importancia lo que decía. Hasta que, como les dije a mis amigos, algunos cogían y publicaban y sacaban cosas. Pero luego ya me di cuenta que tenía una responsabilidad también. El acto de la escritura también implica una responsabilidad. Cuando uno saca un producto, que finalmente el poema también es un producto que sale al mercado, a exhibirse, a caminar, entonces ya sentí una responsabilidad mucho mayor. Y ahí fui inevitablemente tomando conciencia de que a través de mi voz también podría ser yo la voz de otras voces. Y eso creo que es lo que ahorita me mueve. Allá atrás y lo acá. ¿Qué representa la FIL Guadalajara para Xiomara? Fíjate que hace 2 años estuve en el DF y preguntaba dónde estaba Guadalajara, a qué tiempo estaba Guadalajara, porque era un sueño, tantas personas me habían dicho qué importante que es la FIL, qué escenario tan grandilocuente es la FIL, y de repente salió la invitación a visitarla y ha superado mis expectativas definitivamente. Me he quedado así con la boca abierta, abismada por la convergencia, no solamente de público joven, porque hoy día estaba así, caminaba y los chicos en cantidad, y eso me parece excelente. Yo sé que no todos van a la fila a ver los libros, pero debe haber un porcentaje muy importante que sí esté realmente interesado. Y por otro lado, el tema de las editoriales y todas las obras y toda la oferta que tienen de todo tipo, entonces me parece interesantísimo, un escenario que puede catapultar la obra de un escritor, darla a conocer y conocer a mucha más gente, conocer a personas como ustedes también es una de las cosas que más me gratifica. ¿Usted puede creer que de sus poemas que he escrito ha puesto como polémica o no? ¿Ha puesto más polémica o no? Más alta? Bueno, escribí en un librito, me arriesgué a escribir sonetos y me hicieron un pedazo por los sonetos, porque el soneto es una camisa de fuerza, ¿no? Tiene que guardar una estructura, entonces solamente Neruda puede escribir esos poemas de madera, como le dice él, sonetos de madera, sin guardar la medida métrica, pero empezaba Xiomara España a publicar sus libros y empezar a publicar sonetos que también fue un ejercicio creativo. Y entonces me dijeron, no, ¿cómo puedes escribir sonetos? El soneto necesita tener mucho más metáforas, muchos más sentidos, los acentos precisos en las sílabas concretas, etc. Y yo quería hacer un ejercicio también un poco lúdico. Y eso fue también un poco motivo de crítica, pero está bien, es parte del proceso. Sí, tú, vas ¿Es necesario incluir elementos estéticos literarios como la metáfora al momento de escribir poesía?
No escucho. Que, a ver, ¿cuál? Fuerte, fuerte. ¿Es necesario incluir estructuras literarias como la metáfora cuando se escribe una poesía? Gracias. Bueno, creo que hasta para ser parricida, para destrozar el idioma, para renegar de eso, hay que conocerlo. Entonces tienes que conocerlo. La perspectiva literaria hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que leer, por eso decía, hay que estudiar a los poetas del siglo de oro español, que son maravillosos, y que al final nos parezcan muy aburridos y súper anticuados. Sin embargo, hay que conocer porque es la base del idioma, es la base de la lengua, esa belleza de lengua que tenemos que es el español, que es nuestra lengua. Entonces hay que conocerla para de ahí, solamente conociéndolo, lo podemos destrozar. Solamente conociéndolo podemos ir por los diferentes vericuetos por donde nos puede llevar. Pero el conocimiento de la perceptiva, de las sinalefas, de las dialefas, de la metáfora, del símil, de todas esas estructuras métricas, la prosopopeya, que me encanta, una de las figuras que tal vez más me gusta, la prosopopeya, tienes que conocerlo y luego ya en la escritura vienen por añadidura. No necesitas estarte preocupando de que aquí voy a poner una metáfora, acá voy a poner un símil, porque, o sea, eso sería muy técnico y la poesía no obedece a eso, sino a un fluir libre de conciencia. Perdón. ¿Qué es lo que le proyecta usted a los jóvenes con su poesía? ¿Cuál es su intención? Mi intención, pues no tengo ninguna intención. No va a contar todo. No tengo ninguna intención, o sea, por eso dije, o sea, cada quien coge mi texto, puede cogerlo, puede hacer lo que quiera con él. No quiero dejar nada. Si si mi poesía sirve para algo, perfecto, pero no es mi intención. Y si no hubiera sido este poeta, ¿qué le hubiera gustado hacer? ¿Qué me hubiese gustado hacer? Arqueóloga. ¿Pero te fijas? O sea, arqueóloga, así como hasta pena le da. Ella es poeta, decidió ser poeta. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿En qué editoriales puedo encontrar sus publicaciones? Bueno, aquí en México hay algunas editoriales cartoneras donde me han publicado. En el DF, en Sarita Cartonera, una cartonera creo que bastante, una de las primeras de México. Pero está en México, no sé si vino a la No sé si vino a la FIL, no conozco, pero ahí sacaron un dossier de mi poesía. También en la UNAM, en la editorial Punto de Partida de la UNAM, sí, ahí salieron una selección de mis poemas, 13 poetas ecuatorianos, y ahí está una amplia selección, como 20 poemas míos, entonces ahí pueden encontrarlo. Y próximamente en la Universidad de Guadalajara. Ya se apuntó. Ya se terminó la cuya, no. No, creo que la de la UNAM y está en la feria, la vi, seguramente ahí pueden encontrar en la Punto de Partida y en el stand del Ecuador, también que está en la feria, ahí están justamente estos dos libros están ahí. No, gracias a ustedes. Sí. ¿Su visita a Guadalajara cree que influencia para escribir algún poema? Bueno, creo que esperaría el reposo que venga después a Guayaquil, pero me llama muchísimo la atención las palabras náhuatl. Me gustan mucho y entonces de repente puede salir por ahí algo que tenga ahí una amalgama de las palabras que estoy apuntando, entonces puede ir ahí mezclado algo. Me gusta la musicalidad y lo difícil y hermoso que es pronunciar. ¿Hay algún estado de ánimo que te inspire a escribir? O sea, estar triste y de repente te pones a escribir cuando estás triste. ¿Alguna inspiración? Creo que el momento... A mí me pasa una cosa muy curiosa. Estoy durmiendo y en la madrugada me despierto y siempre tengo al lado de mi cama una libreta con una pluma, un bolígrafo para escribir, porque, no sé, de repente estoy soñando y me aparece un poema entero y ahí lo escribo. Pero eso es ocasionalmente, ¿no? Escribo, boceteo en cualquier momento, escribo algo, se me ocurre una idea o una idea me está rondando en la cabeza, entonces voy escribiéndola y la voy teniendo ahí. Pero luego ya viene el trabajo, la literatura y la poesía es un oficio que indica que requiere responsabilidad y requiere disciplina.
Y entonces tengo horas al día en que me dedico a estar, primero siempre escribo en el papel, nunca escribo directamente en la computadora. Luego en la computadora nada más es transcribir el texto y empezar a depurar, a limpiar, a eliminar lo que no sirve, ¿no? Pero escribo siempre a mano. Y en las madrugadas es el momento más, tal vez más tranquilo del día, los silencios son importantes para escribir. Chicos, estamos como al cierre porque viene Xiomara con el tiempo muy corto. Yo nada más le tengo una preguntita. 2 consejos para los poetas jóvenes nacientes. 2 consejos que tú les tengas. Ya dijiste uno, lean. ¿Hay algo más para ellos? Bueno, que lean. No. Nosotros a mí me gusta también, me gustaría, eso lo iba a decir hace un rato, recomendar a los jóvenes que ven cine. El cine es un espacio para recrear todo lo que quieran y que les invita también a la final a estas generaciones que somos más audiovisuales, ¿verdad? Nos invita mucho a replantearnos la vida, a ver cine independiente. No veamos cine de Hollywood, por favor. Cine independiente, hay mucho cine latinoamericano, en general, mucho cine mexicano, excelente. Me acabo de ver, ¿cómo se llama esta película? Nosotros los Nobles. Excelente película, que me lleva así a pensar y a replantearme muchas cosas, el tema de la paternidad, por ejemplo, ¿no? Y la otra película de Derbez que acaban también de salir, Nos aceptan devoluciones también, donde están desde distintos ángulos la perspectiva de la paternidad. Es súper interesante porque no está el padre, ese padre proveedor que normalmente tenemos en la cabeza, sino esa otra visión de padre, ¿no? Esa necesidad que tenemos de tener a un padre presente, no a un padre ausente. Entonces, el cine me parece que es un territorio donde debemos explorar. Y sobre todo la gente joven que tiene a la final la mente mucho más abierta a explorar en el cine también. Entonces voy a hacer publicidad. La Casa Suspendida, cine gratis todos los miércoles, no es cine comercial, así que están invitados. Pues bueno, nosotros por nuestra parte agradecerle a Xiomara su presencia, el que dentro de todo su trabajo y toda su labor del día, ¿cuántos días estás? 2? Estoy hasta el domingo. Hasta el domingo, pues nos haya dedicado una tarde y que venga a la prepa y que como bueno, ella en otros asuntos y a otros niveles, venga y aterrice y que nos conociera tal cual éramos. Estábamos preocupados porque cómo iba a ser la dinámica. Le digo, bueno, pues los chicos van a fluir y lo que ellos necesiten y lo que ellos traigan. De parte de nosotros, Libertad, ¿tenemos algo para ella? Ah, bueno. Le vamos a obsequiar 2 libros de los maestros de nosotros, José Manuel Guerrero, poeta, lo tiene muchos, y Margarita Alfaro, que tiene sus 9 cuentos. Entonces es eso, y un exalumno que también ya escribe y que ya vino a presentar el libro y que próximamente viene a presentarlo con ustedes. Creo que es más representativo regalar nuestra obra actual, nuestra obra producción desde aquí, de la gente desde aquí. Y bueno, por parte nuestra, muchísimas gracias por tu Muy buenas tardes a todos. Nada más. Le voy a regalar a Xiomara algo que mientras estaba acá, estaba allá. Permítanme, chicos. Les voy a comentar. Permítanme un segundo, muchachos. Xiomara también pinta. Tiene un privilegio de pintar actualmente acuarela, tinta china, en rojo, negro. Y no le regalo esta pintura a la poeta, sino a la pintora. Pues chicos, muchísimas gracias, buenas tardes, continuamos con nuestras labores.
Pero que nos veamos en la cocina. Yo te chaparro. Yo no veo. No me veo. Digan chilaquiles. Mejor campeón. Ay, no es cierto. ¿Qué dice? Mi nombre de ella. ¿Nombre de ella? Mi nombre de ella es José. Muy bien su trabajo. Está bien, gracias. ¿Qué dice? Apenas estoy empezando. Apenas estoy leyendo la catacana. Hay unos kanji. De aceite en otro sí. Déjame ir a traer uno para ti. No me reconocí. ¿De la firma? No, el primero. ¿Y de la firma? Digo, José Luis. Apenas estoy empezando. ¿Dónde está estudiando? Se llama Yo iba de chico ahí. Cuando estaba muy chico. Qué padre. Mis hijos también van a ir. Sí, es ya casi donde yo crecí. Sí, se vería muchísimo. De hecho, Pero hoy no está como. No está como. Era una escuela, era un cacao. pues yo voy mucho rato, me quedo que ¿Ya cocinas comida japonesa? no, es como yo también sentarme sentada. Pero es muy Ah, qué bueno. Apenas voy empezando. ¿Ya viste la técnica? Sí, es como Es un. La técnica sí, es un. Y tal vez algún día sobre ahí. Ahorita estoy disponiendo mis cuadros en el Sindicato Nacional. Y mientras ahí estaba ella. Muy rápido. ¿Ya estás en caligrafía?
No, pues apenas llevo poquito tiempo. Empecé De todas maneras, para ellos apenas empecé saber que no lo tenemos que quiero ser radio. Son como clases de voy a hacer que Para ustedes, cada quien tiene su perspectiva. Para mí es difícil, pero no me sale. Son muy poco a poco. Teníamos hablando de 5 horas a la semana. No lo vaya a dejar. No lo voy a dejar. Recuerden que al final dan becas, ¿eh? Ajá, sí, Para que no vaya a dejar. me voy a dejar mis puntos para el Ya está. Sí, Vaya. porque no es. ¿Cómo se dice? No va a sigo. Por eso preguntaron para los libros. Yo creo que si no son biblioteca, más gente va a tener acceso. Mira, acá está. Oye, Ya quedó ¿cómo uno. crees? Ya está. Y luego dice, si hacemos el favor de borrar. ¿Antes o después? Ay, tú me tapas. Es del diablo sacando la regala y las Muchísimas gracias por muchas gracias por estar con los chicos con tantas preguntas. Me encantaron. Maestra, ¿les puedo contar? Como dice ella, con una información que es un resalto. Sí, de hecho, vamos para la página de la Maestro, venga, por favor. ¿Qué me llevé o qué? Venga, no, venga para que nos tomen una foto con ella y la van a subir a la página de la red. No, después que ¿Sabe qué van a decir? ¿Van a decir que me junté con la Le voy a puerta? decir lo que van a decir. Uy, ya está Venga, por favor, venga. Sí, para que nos Sí, me dijo que el poema original de Sor Juana era Mujeres necias que no saben. Es cierto. Eso es cierto. Quien imprimió la obra fue una mujer. No se le cambió todo. La Malinche. Muy bien, muchísimas gracias. Ya están, mira, ya están los libros, ya están los póster. Muchísimas gracias por ello. Uno con la fecha. Esos son para ella y esos son para uno para él. Y para Pablo, no. Pero ¿con quién te haces? ¿Con quién te haces? Sí, que yo quería conocer. ¿Quedan separadores acá? Sí, de hecho están para que tomen ahí. Pues para que te lo, si quieres que te los fotografíes, pues te lo tienes que si no tenemos el libro. Ven, amiguito. Sí, por favor. Ahora sí que me van para llevar. ¿Vas a esperar que ya nos fuimos? Sí, ahorita ya. ¿Cómo dijo? Sí. Nada más dime dónde tengo la cámara. Y así, pero ¿Cuál es la perspectiva de la cámara? Aquí, mira, mira.
Sí. ¿Barrera? ¿Ya viste? Mira. Dime dónde está la cámara. La cámara está allá. Cámara. Aumento. Estoy trabajando esta novela porque no se va a una vez. Se me hace muy difícil superar poesía de narrativa y siempre mi revisor ortográfico me dice, pero ¿sabes? Sí, sí. Acá está el de Pablo. Ya se queda tarea. ¿A dónde va el Ágora? ¿Al ex convento? Ahí hay presentación. No me las va a presentar ella. Sería el colmo. Ay, sí, siempre. La cámara está de nuevo. That can be the again. Esa cámara es el diablo. That can be the again. Esa cámara es mejor regálenmela. Recuerden, y es muy peligrosa. No la controlan. Muchas gracias por los letreros, por los carteles, de verdad. Mejor regálenmela. No, es que para eso. Para que la bienvenida sea La exorcista. Son tan pedazos de arreglar, pues me la quedo ya. es la le cortan la cámara. Dani. Muy interesante. Muy interesante. Y sigue grabando, Dios. Hay que quemar la cámara. ¿Viste? El botónica lo pegamos al techo. La vallita para allá con cierta carne. Y la curiosa es que Muchísimas gracias por todo esto. No, por suerte desde ayer teníamos ya Y ya todo. Y te voy a decir, en la mañana estuvo bien el sonido, ¿no? Todas las cosas.